Hola, mi nombre es Io Scarlett. Llevo haciendo comisiones de dibujos desde 2019 y en todo ese tiempo me he dado cuenta de algunas situaciones que pueden llegar a ocurrir a la hora de querer comisionar a algún artista y que pueden llegar a ocasionar confusiones y malos entendidos entre el artista y el cliente. Es por eso que me di a la tarea de consultar con algunos compañeros dibujantes para que me dieran su opinión en cuáles creen que son los puntos más importantes que tiene que tener en consideración un cliente a la hora de comisionar a algún artista. Cabe aclarar que esta lista son solo algunos de los puntos generales a tomar en cuenta. Cada artista va a tener sus propios parámetros y reglas a la hora de pedirle realizar algún dibujo. Dicho esto, este es un punto en el que creo que la mayoría de los artistas estará de acuerdo. Si hay algo que no agrada mucho es un cliente que solo te da una descripción muy vaga de qué es lo que quiere y que te diga lo demás te lo dejo a tu imaginación. Entiendo que el motivo de algunas personas al hacer esto es para que el artista se divierta, pero créeme, muchos agradecerán que lleves una idea concisa de qué es lo que vas a querer en tu imagen final. Los artistas no son ajenos a que un cliente les pida cambios, es algo bastante común y esperado, sobre todo cuando se está en la fase del boceto. Pero hay que ser muy cuidadosos con los cambios que pedimos, ya que si son muchos o muy constantes, esto puede llegar a molestar al artista. Habrá quienes acepten realizar los cambios sin penalización y habrá otros que cobrarán por los cambios que pidas a partir de cierto progreso del dibujo, por lo que es muy importante que seas claro y conciso desde el principio. Así, los cambios que tú pidas sean cosas mínimas, que no le tomen demasiado tiempo al artista implementar. Llevar buenas referencias de los personajes, ropa, fondos y poses que quieres es vital para que un artista tenga una idea mucho más clara de lo que quieres, por lo que es indispensable que las tengas preparadas a la hora de comisionar a alguien. En cuanto a poses, puedes utilizar imágenes de Google o sitios como Postmaniacs con fotografías e imágenes de modelos en 3D con poses predefinidas. Y si estas opciones no te dan la pose que estás buscando, siempre está la opción de dibujar las poses tú mismo. No importa si el dibujo es demasiado burdo, el artista agradecerá este tipo de referencias ya que le da una mejor idea de las poses y composición de la imagen. Leer la hoja de precios es muy importante, ya que además de saber cuánto costará lo que estás buscando, muchos artistas aprovechan este pequeño espacio para señalar sus términos y condiciones, de qué pedidos son los que aceptan y cuáles rechazan. Sonará muy obvio este punto, pero no se imaginarán la cantidad de personas que me han llegado a comisionar y no se dan la molestia de leer este pequeño texto. Cada artista es diferente. Hay quienes pueden tardar mucho tiempo en una sola pieza y hay otros quienes pueden acabar un dibujo en tan solo un par de días. Independientemente de eso, es importante recordar que los artistas tienen una vida y ocupaciones fuera de internet. Son muy pocos quienes tienen la posibilidad de hacer esto como su trabajo principal, por lo que existen varios motivos por los cuales puede que una comisión tarde más de lo esperado. Es normal preguntar sobre el progreso de una comisión, porque al fin y al cabo tú eres quien está dando dinero por un producto. Pero no hay nada más molesto que un cliente que esté preguntando constantemente sin considerar que tienes ocupaciones fuera de internet o que considere que hay otras comisiones que puede terminar primero antes de empezar a trabajar en la tuya. Esto suena algo ridículo, pero es mucho más común de lo que creen. Muchas personas no se dan a la tarea de revisar los trabajos anteriores del artista que quieren comisionar y esto resulta en pedirle a un artista que dibuje algo que no está en su zona de confort. Esto puede resultar en situaciones como pedirle a un artista que dibuje estilo cartoon que haga algo en estilo anime. ¿Podría hacerlo? Probablemente, pero le costará más trabajo realizarlo y el resultado puede que no sea el mejor. Algunos dirán que esto es en pro del artista, ya que lo están incitando a salirse de esa zona y así pueda mejorar, expandiendo las cosas que puede dibujar. Pero tienen que tomar en consideración que, si están abriendo comisiones, es porque necesitan el dinero. Claro, esto no implica que no esté disfrutando mientras dibuja, pero lo ideal sería que el trabajo salga lo más rápido posible. Así que muchos artistas
no están de humor para experimentar e intentar cosas nuevas cuando se trata de trabajo, cuando es algo que preferirían hacer en su tiempo libre. Este es uno más personal y que me ha llegado a pasar un montón de veces. Yo he hecho muchos fanarts por comisión de personajes y series de los cuales yo personalmente no soy fan o seguidor. Esto puede hacer que quienes te comisionan asuman que conoces la serie al derecho y al revés y te digan situaciones o personajes muy específicos de los cuales puede que no tengas idea de quiénes son. Por lo que de nuevo se agradece mucho que nos provean de las referencias necesarias para hacer el dibujo. Puede que suene algo muy menor, pero sí han habido algunos clientes que se han molestado conmigo por no saber el nombre de un personaje o de la situación que piden que retrate. Eso sería todo. Recuerden que estos solo son algunos puntos generales que deberían tener presentes cuando ustedes piensen en comisionar, para que ustedes reciban exactamente lo que están pidiendo en tiempo y forma.